Bueno, sean todos cordialmente bienvenidos a este seminario de Derecho de Familia y Sucesiones. Bueno, me presento. Mi nombre es Javier David Peña Liñán. Actualmente hago noveno semestre en la Facultad de Derecho y también hago parte del semillero de investigación de la doctora Eliana Escorcia. Entonces, pues, no siendo más, agradeciéndole primeramente a Dios por permitirme estar aquí para compartirles este tema y darle los agradecimientos a ella por hacerme partícipe de este evento que sé que será muy enriquecedor. Listo. Entonces, hoy les traigo un tema muy interesante, del que se escucha siempre en los noticieros, en los periódicos y todo tipo de noticias. Pero tiene una gran connotación. Hoy vamos a hablar sobre el tema de identidad de género, pero en los menores. Entonces, pues, dándole continuidad, vamos a hablar sobre la protección de la identidad de género de los menores. Entonces, en Colombia, como tal, cuando hablamos de identidad y cuando estamos hablando de género, hay que saber diferenciar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de identidad, estamos hablando de algo que nos identifica totalmente, ¿sí? Mientras estamos hablando de género, nos estamos refiriendo a aquello que nosotros por voluntad propia podemos decidir y que además de por voluntad propia nosotros podemos decidir, podemos disponer de ello. Entonces, pues, continuamos con la presentación y ahora sí. Derecho a la protección de identidad de géneros en Colombia. Bueno, entonces, para empezar, ¿cómo se materializa la protección de la identidad de género en Colombia? ¿De qué manera se materializa? Segundo, ¿quién protege a los menores en caso de que estos deseen cambiar su género? Y tercero, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de la Corte Constitucional, lo cuáles han sido sus lineamientos constitucionales para poder llevar a cabo, a solución, estos casos? Entonces, la Corte Constitucional ha tenido avances jurisprudenciales, en la cual, en la sentencia 1025, que es algo totalmente relevante, define el género como un elemento estructural del plan de vida y de la identificación de las personas en la sociedad, y es una identidad sexual que tiene dos vertientes, de una manera estática y de una manera totalmente dinámica. Cuando estamos hablando de una versión estática, pues cuando la persona se identifica a través de su género, es decir, si nació hombre, se quedará hombre y morirá siendo hombre. Mientras que de una manera dinámica es cuando la persona tiene su género natural, pero este decide cambiarlo por motivos circunstanciales de su mente, no se siente cómodo con su género. Es decir, ejemplo, no se siente cómodo siendo hombre, pues se puede cambiar para mujer, sencillamente. Es decir, la vertiente dinámica es aquella que determina una formación a la personalidad del ser humano y su actitud social dentro del compartir con los otros. Y de eso es lo que le vengo a hablar, de este paradigma de la visión dinámica, es aquello, es lo que forma a la persona, cómo se siente la persona y además de ello, cuál vendría siendo la identidad de género de esa persona. La activista política y defensora de derechos humanos, María Blanca Staff Wilson, en una conferencia dijo que el género es un conjunto de características culturales que especifican e identifican el comportamiento del ser humano, entre paréntesis, de los hombres y de las mujeres. Cabe un gran interrogante, correcto, pero todos conocemos los atributos de la personalidad, correcto, pero ¿será que el género hace parte del atributo de la personalidad? ¿Qué dice la Corte Constitucional sobre el atributo de la personalidad? La identidad son aquellas características individuales que impulsan a ciertas acciones y actitudes transmitidas por los mismos.
Miren la connotación de este concepto. La connotación de este concepto, es decir, el nombre que tiene la persona, es decir, los nombres que le han puesto sus padres, ¿cierto? Es una manera de identidad, ¿cierto? Y además de ser una manera de identidad, va implícito el género. ¿Por qué? Porque el género es lo que usted decide ser mientras tiene un nombre diferente. Es decir, si usted se llama María, ¿cierto? Y su condición mental preferiblemente le dice su conciencia, no, que usted no quiere ser mujer sino hombre, pues perfecto. Y eso es lo que quiere decir, la identidad es una característica individual porque va intrínseca en cada persona, que impulsa a ciertos indicadores, claro, impulsa a ciertos indicadores, ¿cómo y de qué manera? De que indica de que el género identifica usted qué postura sexual tiene o qué postura sexual no puede tener. Aún así, la Corte, dentro de estos pronunciamientos jurisprudenciales, también ha tenido connotaciones y ha tenido importancia. Por ejemplo, la sentencia 450A del 2013. Aquí abarca claramente de que la identidad desborda un simple concepto de identificación que se refiere a la información de una fecha, nombre y apellido. Y en la sentencia T240 del 2017 debe de existir una correspondencia importante de la persona y la forma de exteriorizar su modo de ser. Es decir, esta sentencia, es decir, este avance jurisprudencial del 2017 hace una ponderación exacta o hace una medición entre el nombre y el género, porque viene y lo dice, es un reconocimiento de la personalidad y la identidad de la persona. Y esta última debe estar asociada en la forma de exteriorizar su modo de ser. Y cuando hablamos de exteriorizar su modo de ser, estamos hablando de un género, ¿sí? Y cuando estamos hablando de identidad, es el reconocimiento de que usted sea persona. Entonces vemos de que el género implícitamente ve en el nombre y obviamente, si recordamos bien nuestra clase de Derecho Civil Personas, el nombre es identidad, simple y sencillamente. Hay una connotación importante y hubo algo que llama la atención también en la sentencia T063 del 2015, que es el nombre como atributo de la personalidad. Dice, es una expresión de individualidad que tiene por finalidad la identidad de una persona en el marco de todas sus relaciones sociales y en todas las actuaciones frente al Estado. Con este busca que cada individuo posea un signo distintivo, singular y de frente y diferente de todos los demás con que pueda identificarse. Entonces vemos que la sentencia T063 del 2015 abarca un amplio espectro, ¿sí? Del nombre y que dentro de ese nombre va implícito la generalidad o el género o de la manera interior de lo que usted piensa o de lo que usted quiere ser. Mire, ahora vamos a hablar en caso concreto y vamos a hablar de los menores. En Colombia han existido acuerdos, convenios, declaraciones y pactos ratificados por Colombia en la cual los jóvenes gozan de una protección internacional y constitucional cuando estos decidan cambiarse el género. Más adelante le voy a hablar de la sentencia T447 del 2019, que me pareció muy relevante porque aquí explica cómo se hace efectivo la protección a la identidad de género de los menores. Entonces, vamos con los convenios. Primero, la Declaración de los Derechos del Niño. Mire, esta Declaración de los Derechos del Niño ha tenido una connotación histórica. ¿Por qué? Primeramente, en 1959 se aprobó una Declaración de los Derechos de los Niños que incluía 10 principios, ¿sí? Pero estos 10 principios no eran totalmente suficientes para que los menores de edad o los infantes gozaran de una plena identidad y de una plena protección por parte de los estados, ¿cierto? No era totalmente suficiente, es decir, no gozaba de un carácter obligatorio, ¿cierto? Tras 10 años de negociaciones con gobiernos del mundo y líderes religiosos y ONG,
y otras instituciones lograron aprobar el texto final de la Convención o Declaración de los Derechos del Niño, es decir, en 1989, varios países o estados ratificaron o hacen la ratificación de esta Declaración de los Derechos del Niño, que gozaba o que actualmente goza de plena legalidad, ¿cierto? Y además de plena legalidad, gozan de un carácter obligatorio. La Declaración de los Derechos del Niño se basa en unos principios. Primero, derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo. Segundo, a la no discriminación. Tercero, a los intereses superiores del niño, ¿cierto? Respeto, óigase bien, respeto a su manera de pensar y a su libertad, ¿cierto? Actualmente la Declaración de los Derechos del Niño goza de 3 protocolos. Y cuando hablo de estos 3 protocolos, estamos haciendo la referencia a que es una manera de proteger los derechos de estos niños. Primero, existe un protocolo relativo a la venta de los niños y la prostitución infantil. Segundo, un protocolo relativo a la participación de los niños en conflicto armado. Y tercero, protocolo relativo al procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. Es decir, que estos 3 protocolos, ¿sí?, son garantía, ¿sí?, o hacen garante a estos estados para que puedan protegerse los derechos de estos menores. La Declaración de los Derechos de los Niños actualmente goza de 10 principios principales. Primero, el derecho a la igualdad sin distinción de raza o religión. El segundo, derecho a tener una protección especial y un buen desarrollo físico y mental, social del niño. El tercero, derecho a un nombre, a una nacionalidad. Cuarto, derecho a una alimentación, una vivienda y una atención médica. Quinto, tiene derecho a una educación y tratamiento especial. Y aquellos que sufren de una discapacidad también tienen derecho a una protección especial. Sexto, derecho a la comprensión y al amor por los demás dentro del núcleo de la sociedad. Séptimo, dentro de las actividades recreativas, que las actividades recreativas sean totalmente gratuitas. 8. Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda ante cualquier tipo de circunstancia. Noveno, derecho a la protección contra cualquier tipo de abandono o crueldad que les hagan. Y décimo, derecho a ser criado con espíritu religioso. Entonces vemos la connotación, ¿sí?, de la Declaración de los Derechos del Niño, ¿sí?, de que solamente la Declaración de los Derechos del Niño tiene que protegerlo no solamente de una manera general, sino de una manera particular. Y cuando me refiero a esto es que los menores gozan de una protección totalmente amplia, ¿sí?, que debe de abarcar todo. Entonces, si nos damos cuenta, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia o Código del Menor, como se le quiera llamar, está basado bajo los principios con que goza la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Cómo se hace efectiva también la protección a la identidad de género de los menores? También hay normas nacionales que expresan en su articulado a la identidad o igualdad de género del menor. Es decir, que existe una constitución política, existe un código de infancia y adolescencia, y también existe la ley 12 del 91, en la cual fue ratificada por el Congreso de la República la protección a los menores. Entonces, la ley 1098. ¿Qué dice la ley 1098? La ley 1098 tiene una relevancia jurídica totalmente importante. ¿Por qué? Porque el objeto o el objetivo de este código del menor lleva a que goza de una protección integral de los niños y tiene que garantizar el ejercicio de sus derechos y sus libertades, ¿cierto?, sin que pueda sobrepasar la Constitución. La Constitución también es garante hacia la protección de los niños. ¿Y en dónde está ubicada o en dónde se encuentra ubicado esta protección? Primeramente, en la Constitución, en su preámbulo,
En su preámbulo dice que en ejercicio de su poder soberano por sus delegatorios, la Asamblea Constitucional Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios con el fin de fortalecer la convivencia, la unidad de la nación para asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, la justicia y la igualdad. Es decir, que estos derechos de los niños se encuentran materializados en la igualdad, en la libertad y la paz dentro de un marco jurídico. También no solamente el preámbulo de la Constitución lleva a proteger los derechos del menor, también el artículo 2 de nuestra Constitución o de nuestra norma constitucional lleva a proteger la identidad o los derechos del menor, porque dice de que son los fines esenciales del Estado promover la prosperidad general e individual, ¿sí?, de los principios de los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la participación de las decisiones que afectan la vida económica, política y cultural de la nación. Tercero, tenemos el artículo quinto. El artículo quinto habla claramente de que el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables. Entonces, como estamos hablando de los menores en este término, ¿sí?, los menores gozan de plena protección de la Constitución, sin discriminación alguna, cualquiera sea su identidad, y también este ampara a la familia como garantista y proteccionista de los derechos del menor. También tenemos artículos importantes como es el artículo 13 de la Constitución, como es el derecho a la igualdad, ¿sí? Si recordamos bien, el significado de la palabra persona es todo individuo de la especie humana sin distinción de sexo, raza, estirpe o condición. Es decir, toda persona nace igual a otra. Delante de las leyes todos somos iguales, ¿sí? Entonces, el artículo 13 lo que está haciendo referencia a que todas las personas nacemos libres ante la ley y recibirán el mismo trato delante de las autoridades. Y el artículo 16, que me parece un artículo súper importante, que es el libre desarrollo de la personalidad. Y hay que tener en cuenta algo, el libre desarrollo de la personalidad hay que saberlo interpretar y manejar, porque los niños o los menores también gozan de un libre desarrollo de la personalidad cuando sea expresa y cuando ellos quieran. Bueno, vamos con la ley del menor. Bueno, tenemos el artículo 12 de la ley 1098 que dice sobre la perspectiva de género. Es decir, este código acepta que existen diferencias sociales y biológicas y psicológicas y que existen unas diferencias entre las relaciones entre el sexo, la edad y el rol que desempeña el menor y la familia dentro de un grupo social. Entonces se hace importante traer a colación la perspectiva de género porque esto hace parte de la identidad de los menores, porque es que el código está ratificando el respeto de identidad de género de los menores. Segundo, tenemos derecho a la identidad, ¿sí? Como ahora estamos hablando o yo les estoy conversando sobre la protección al derecho de identidad de género de los menores. El artículo 25 de la ley 1098 del 2006 depreca que los niños y niñas tienen derecho a una identidad y a conservar sus elementos. ¿Y cuáles son? ¿O cuál es el elemento principal de la identidad? Es totalmente el género, ¿sí? Que constituye un nombre. Ya había dicho anteriormente de que el nombre que en el nombre está implícito el género. Tienen derecho a una nacionalidad, una afiliación conforme a las normas. Por último, el derecho a la intimidad. Todos los habitantes en Colombia tenemos derecho a una intimidad. Los menores, así conforme nosotros, las personas que somos adultas, tienen derecho a una intimidad, los menores también tienen derecho a una intimidad, ¿sí? Tienen derecho a una intimidad personal mediante la protección contra la injerencia arbitraria o ilegal o cualquier sea el rango. ¿A qué está haciendo referencia esto? De que los menores, al momento de cambiar su género, ¿sí?, el mismo aparato judicial
tiene que protegerles o tiene que ser garante de sus derechos de identidad de género, que de esto voy a hablar un poco más adelante. Y ahora continuamos con la ratificación de la Declaración de los Derechos del Niño. Primero, esta ley nace con 4 principios o con 4 pilares fundamentales en la cual el menor debe gozar. Primero, debe ejercer la libertad a expresarse y ser escuchado. Es decir, si un menor desea cambiar su género porque psicológicamente o mentalmente no se siente bien siendo niño o siendo niña, este niño tiene que ser escuchado delante de las autoridades judiciales a través de su representante. Segundo, tiene derecho al registro de nacimiento, a la identidad y a conocer sus padres. Tercero, derecho a la preservación y a la restitución de todos los elementos a la identidad. Ojo con lo que dice este principio fundamental. Dice de que a la restitución de todos los elementos de la identidad. Es decir, el menor goza de una protección de identidad de género, tiene que ser protegido por el Estado y además de eso, es un derecho que él tiene desde que nace hasta que se vuelve adulto. También tenemos el derecho a la no intromisión de su vida privada, como lo mencionaba anteriormente en el artículo 33 de la Ley 1098 del 2006. Tiene derecho a que su protección de identidad de género sea totalmente guardada. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el derecho comparado entre otras legislaciones o de otros estados referente a la protección de identidad de género. Hay países como Chile y Argentina, ¿sí?, que tienen mecanismos procesales y jurídicos para la protección de la identidad de género. Por ejemplo, en Chile, la ley 12.555 del año del 2012 es el código procesal, óigase bien, de la identidad de género de Chile. Argentina también es uno de los países totalmente que lleva a este tema a no una polémica, pero sí a una debida protección e identidad de género del menor. Es decir, que estos países gozan de mecanismos, ¿sí? Y además de mecanismos, gozan de avances jurisprudenciales en la cual que fácilmente un menor pueda cambiarse el género. Mientras que países como España y Dinamarca son países que tampoco no tienen avances, es decir, no son países que no tienen avances jurisprudenciales y además de que no tienen avances jurisprudenciales, tampoco tienen avances normativos en la cual un menor pueda cambiar su identidad de género, ¿sí? Es decir, en Dinamarca está totalmente prohibido cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque este es un estado que goza de una ley natural y como la ley natural es totalmente una ley divina, ¿sí?, una ley garantista a través de los principios religiosos. Entonces, ahora vamos a hacerles un análisis jurisprudencial a la sentencia que anteriormente había mencionado, que es la T447 del 2019. Entonces, tenemos la fecha es del 27 de septiembre del 2019. El magistrado ponente es la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. ¿Qué sucede acá? Este niño, ¿sí?, nace con una ambigüedad sexual. Y además de que nace con una ambigüedad sexual, cumple los 10 años. A los 10 años le dice a su mamá: madre, yo no me siento bien siendo niña, quiero ser niño, ¿sí? Entonces, este menor, llamado Lucrecia, ¿sí?, pretende que se llame Joaquín, ¿sí? Entonces, la mamá inmediatamente va hacia la notaría de la ciudad de Violeta. El notario lo que le responde es que no se es posible cambiar la identidad de género porque existen mecanismos procesales descritas en el artículo 18, literal 6 del Código General del Proceso y que también también existen mecanismos
inscritos en el artículo 577 del Código General del Proceso, es decir, los procesos de jurisdicción voluntaria para el cambio de nombre. Su madre, al verse desesperada porque su hija Lucrecia le dice que se quiere llamar Joaquín, lo que hace la madre es que interpone una acción de tutela en contra de la notaría de su ciudad, es decir, de la notaría de Violeta. Entonces, el juzgado en primera instancia declara totalmente improcedente esta acción de tutela por la simple y sencilla razón de que existen mecanismos jurídicos en la cual se le puede cambiar la identidad de género a un menor. Luego de ello, la mamá se va a la segunda instancia. La segunda instancia retoma la misma respuesta o la misma decisión que ha dado la primera instancia, que existen mecanismos procesales para cambiar la identidad de género. La madre, en vista de su desesperación, la madre decide impugnar y esto se va a la sala de revisión de la Corte Constitucional, ¿sí? Y como se va a la sala de revisión de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional lo que hace en su pronunciamiento es que primeramente le da un espaldarazo totalmente a las dos instancias anteriores porque la protección de la identidad de género, dice la Corte Constitucional, que es algo totalmente importante y que el joven o el menor tiene que gozar de su identidad bajo reserva y que estos mecanismos procesales, ¿sí?, con la que se pretende cambiar el nombre no son los adecuados porque estos mecanismos se amparan bajo los principios de inmediación, bajo el principio de publicidad. Lo que quiero decir y lo que quiso decir la Corte es que un proceso de jurisdicción voluntaria no es el adecuado para que un menor en Colombia se cambie su identidad de género. ¿Por qué? Porque se ve en vista, ¿sí? En vista de que tiene que hacer una demanda, ¿sí? Van a haber actuaciones, ¿sí? Y eso permite de que las otras personas, los particulares, se den totalmente cuenta de lo que esté pasando de ese proceso. Y entonces, si las personas, es decir, los particulares, los ajenos a este proceso, se dan cuenta de que este menor se quiere cambiar la identidad de género, ¿no está en riesgo la identidad de género del menor? Por supuesto, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional dice de que no son mecanismos y que la tutela, la acción de tutela, es un mecanismo idóneo, óigase bien, es un mecanismo idóneo que goza de subsidiariedad para poderse cambiar el nombre. Entonces, planteemos aquí el problema jurídico. La notaría de la ciudad de Violeta vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad jurídica de Joaquín al exigirle acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria. Por supuesto, porque como cualquiera, los notarios juegan un papel importante a la protección del estado civil de las personas y en sus actuaciones pueden ser controladas por los jueces de tutela. Es decir, que el competente aquí como tal no es un juez de familia, sino un notario. Ya sabemos que los notarios son aquellos funcionarios judiciales que llevan la fe pública de todas las escrituras públicas. Entonces vemos cómo la Corte Constitucional le da un espaldarazo a las dos instancias pasadas y cómo le jala las orejas a la notaría de esta ciudad porque está atañendo en contra del libre desarrollo de la personalidad del menor. Aún así, dentro de este problema jurídico, sí existe la vulneración de derechos fundamentales basado en esta razón. La Corte explica de que un proceso judicial constituye un obstáculo condicional y adicional para obtener el reconocimiento de la protección de identidad de género del individuo. Y aún así, que las personas, es decir, que las personas se ve horrible, ¿sí? Además de que se ve horrible, atenta en contra de la intimidad de las personas transgéneros acudir a un proceso judicial, porque no es el idóneo y no se es el correcto. Por otra parte, la Corte Constitucional estima
procedente de la tutela, aduciendo de que es un mecanismo de subsidiariedad para generar de manera positiva un cambio del nombre y del sexo de una persona que pretenda tener una identidad de género diferente a su personalidad. Por otra parte, esta sentencia trae una importancia, y esta importancia es que esta sentencia establece que el consentimiento emitido por el menor en relación a cambiarse el nombre y sus elementos del sexo de su documento es libre, tiene que ser espontáneo y está fundado en su identidad y en su libre desarrollo de la personalidad. Es decir, la Corte concluye de que los menores no están obligados a demandar ante un juez la corrección del componente del sexo en su registro civil, sino que a través de notarías y a través de tutela se puede lograr el mismo efecto y es totalmente menos lesivo para sus derechos fundamentales. Entonces vemos la importancia de esta sentencia y la cual la Corte Constitucional abarca, es decir, abarca un oleaje, es decir, una trayectoria jurídica importante respecto a estos temas de la protección de identidad de género. Miren que parece muy curioso, pero en el resuelve de esta sentencia, la Corte Constitucional fue muy implacable, fue muy limpia. Primero, porque está exhortando al Congreso a que cree normas jurídicas para estos tipos de procesos. Segundo, aún así, la Corte Constitucional obliga reiteradamente a los notarios, inclusive, importantemente, a esta notaría, de que le haga el cambio de género y de nombre, ¿sí? Tanto en una escritura pública y en el registro civil. Entonces vemos que la Corte Constitucional, a pesar de que existen falencias normativas, ¿sí? La Corte es totalmente amplia, eficiente para poderle llamar la atención a los notarios para que ellos puedan cambiar el nombre y el género a través de una escritura pública. Otra parte muy curiosa de la parte resolutiva de esta sentencia es que esto goza totalmente de una vinculación. ¿En qué sentido? La Corte dice claramente en su resuelve de que todos los funcionarios o operadores judiciales tienen que leerse esta sentencia, ¿sí? Y cuando hablo de todos los operadores judiciales, incluyo a los jueces, incluyo a los notarios, para que se den cuenta que ellos también son competentes para cambiar el nombre a través de una escritura pública. Entonces, espero que este tema haya sido totalmente importante para ustedes, para que se nos levante el espíritu de hacer investigaciones sobre estos temas de identidad de género que han sido polémica en Colombia y que además de que han sido polémica, la Corte Constitucional ha tenido mucho trasegar jurisprudencial para poderlo estudiar. Entonces, pues, cualquier inquietud, cualquier pregunta o cualquier parte que no hayan entendido sobre este tema, por favor, hacérmelo saber y muchísimas gracias.